¿Cómo están, alumnos? Muy buenos días. ¿Ya? Les da su profesor Jorge Luis Díaz Vargas a cargo del curso de física. Hoy día que tenemos como clase pilas y baterías. Pero como de costumbre, antes de comenzar la clase les voy a hacer ver unos videos, ¿ya? Relacionados con el tema para entrar más o menos en calor con respecto a este tipo de conocimientos. Fíjense, ¿ya? Cualquiera. Vamos a ver. Si no está bien uno, lo vamos al otro, ¿ya? En el año 1800, Alessandro Volta perfeccionó la primera batería eléctrica, y en su honor, nombramos la unidad de medición para el potencial eléctrico, la fuerza electromotriz y la tensión eléctrica. Una batería se encuentra en la mayoría de los aparatos eléctricos. Ha sido un factor clave para la portabilidad de ciertos aparatos y ha sido un desastre para otros. Pero, ¿cómo logró hacer una batería eléctrica? ¿Cómo es que se recargan? ¿Y por qué pueden llegar a explotar? Todo comenzó en 1780, cuando Luigi Galvani, por accidente, tocó la pata de la rana que estaba diseccionando con su bisturí de hierro. En respuesta, la pata se encogió como si el animal aún estuviese vivo. Galvani creía que la energía que había impulsado la contracción muscular venía del mismo animal, y la llamó electricidad animal. Sin embargo, su amigo y colega científico, Alessandro Volta, creía que esto estaba mal, y que el fenómeno estaba causado realmente por el contacto entre dos metales diferentes que estaban unidos por una conexión húmeda. En 1971, Volta verificó experimentalmente la hipótesis y la publicó el mismo año. La pila de Volta consiste en pares de discos de cobre y zinc, apilados uno encima del otro, separados por una capa de tela mojada en agua con sal. Esta unión producía una corriente continua y estable. Los primeros modelos no producían la tensión suficiente para producir una chispa, pero era un gran avance. Lo que Volta había descubierto es un proceso químico que ahora llamamos oxidación-reducción. Cuando un metal se oxida, cede electrones, mientras que el metal que se reduce gana electrones. Estos también se conocen como ánodo y cátodo. La solución que separa los dos metales es llamada electrolito, y es la que capta todos los electrones gracias a sus iones. Nuestras baterías han mejorado bastante desde el año 1800. De ser baterías que no producían una chispa, ahora pueden prender un teléfono por un par de días. Y lo más importante de todo, podemos recargarlas gracias a que hemos cambiado la tela mojada con sal por un gel seco, el cual capta mejor los electrones y los organiza de mejor manera. El proceso de oxidación-reducción en las pilas recargables es el mismo. Un metal se oxida mientras el otro se reduce y la solución capta los electrones. Pero un metal tiene un cierto límite de oxidación y una vez que llega ese límite es cuando la batería se descarga. He aquí cuando la recargamos con nuestro adaptador favorito. Lo que pasa en el proceso de recarga es que se invierte la oxidación, haciendo que los electrones vuelvan al metal para que estén disponibles una vez más para el proceso de oxidación-reducción. Este proceso de carga y descarga eventualmente daña la batería, ya que cada vez que recargamos o que usamos la batería, se va deformando la estructura interna debido al calor, creando imperfecciones en el metal que interfieren con la movilidad de los electrones. Por otra parte, el electrolito que separa ánodo y cátodo, de ser gel seco, se vuelve líquido, el cual desprenderá gases si sigue aumentando de temperatura. Por esto mismo, se indica que no se cargue más de lo debido, pero siendo alguno de nosotros personas un poco descuidadas, algunos dispositivos tienen alertas de temperatura y otros simplemente cortan la carga de la batería una vez que llega al 100%. Si quieres seguir alimentando tu curiosidad y expandir tu mente, puedes consultarle. Interesante, chicos, para el conocimiento en este caso de pilas y en el caso de pilas en el año telefónicas, 1800, ¿no? Pero mi objetivo es también
verificar lo que es pilas galvánicas, ¿ya? Pilas galvánicas. Y es por eso de que les invito a ver este siguiente video. Ya, chicos, miren. Las baterías son dispositivos capaces de almacenar energía eléctrica, la cual puede ser utilizada posteriormente para hacer funcionar un motor, generar sonido o incluso alimentar el procesador de dispositivos electrónicos. En un capítulo anterior hablamos sobre cómo funciona un capacitor y a grandes rasgos podríamos decir que tanto un capacitor como una batería cumplen la misma función, acumular energía. Sin embargo, hay una diferencia fundamental. Las baterías funcionan en base a reacciones químicas, es decir, los átomos y moléculas que las componen pueden separarse o unirse cuando la batería está en uso, generando un desplazamiento de los electrones, es decir, una corriente eléctrica que podemos utilizar. Mientras que en el caso de los capacitores, los átomos o moléculas que lo componen no realizan reacciones químicas en ningún momento. De hecho, su funcionamiento se basa en un principio físico bastante simple. Las cargas eléctricas con signos opuestos se atraen, lo cual permite acumular estas cargas cuando ponemos dos conductores extremadamente cerca, pero les impedimos entrar en contacto. Existen muchos tipos de baterías si las clasificamos según los elementos químicos que las componen y las reacciones que ocurren dentro de ellas, aunque en términos generales podríamos separarlas en dos grandes categorías: las baterías primarias o no recargables y las baterías secundarias o recargables. Mi idea era hacer un capítulo de cada una de estas categorías, pero finalmente preferí centrar este primer video en cómo funciona una celda electroquímica, ya que esta es la base de funcionamiento de la mayoría de las baterías. Y como se habrán dado cuenta, vamos a necesitar un poco de conocimiento de química para poder sobrevivir. Pero no se asusten, porque partiremos con lo más básico, con estas ancas de rana. Es lo que habló Pero hace antes rato en el les video quiero anterior. contar que PCBWay, el auspiciador de este capítulo, tiene una gran venta navideña para que hagan realidad sus proyectos electrónicos, con cupones por un valor de más de $400, descuentos de hasta un 70% en el prototipo. Ahora volvamos con la rana. Hace más de 200 años, en el laboratorio de Luigi Galvani, se descubrió un extraño fenómeno en el cual, al tocar simultáneamente los nervios de unas ancas de rana, con una combinación de electrodos metálicos, como por ejemplo el cobre y el zinc, estas se movían como si aún tuvieran vida. En base a este fenómeno, Galvani proponía que existía algún tipo de electricidad intrínseca en los animales. Sin embargo, pasó poco tiempo antes que Alessandro Volta, otro científico de la época, propusiera un enfoque diferente, pues creía que la electricidad generada era producto de los materiales utilizados durante el experimento. Finalmente, ambos tenían en parte la razón, pues si bien los materiales eran fundamentales, la corriente eléctrica que generaba el movimiento de la rana era producto de reacciones químicas propiciadas por la composición de la carne de la rana. Con el tiempo, Volta logró reproducir el fenómeno sin la necesidad de usar cuerpos de animales, lo cual era bastante conveniente. La pila de Volta, como es conocida hoy en día, está compuesta por una serie de discos apilados de zinc y cobre, entre los cuales se posiciona un separador empapado en un electrolito, es decir, alguna sustancia que pudiera conducir electricidad, siendo una de las más comunes el agua con sal. El resultado de esta mezcla de componentes era una fuente de corriente continua, al igual que las pilas que utilizamos hoy en día. Pero aún no sabemos cómo se genera esa corriente. Para ello vamos a analizar la forma más básica de una pila o batería, una celda. En este caso, una única celda estaba compuesta de un disco de zinc, un separador con electrolito y un disco de cobre, a los cuales les agregaremos para demostrar su funcionamiento unos cables, un LED y un interruptor para tener un poco más de control. Hasta aquí todo bien, pero visualizar cuáles son las reacciones químicas que están ocurriendo puede ser un poco complicado al tener todo tan junto. Así que tomaremos los elementos que la componen y los transformaremos en lo que se conoce como celda galvánica o celda voltaica, en la cual además agregaremos unos cuantos elementos. Analicemos nuevamente cómo está compuesta esta celda. Tenemos el cobre y el zinc, pero esta vez en forma de barras, cada una en un contenedor, los cuales además estarán conectados por un cable con el interruptor y el LED. Y lo último que nos estaría faltando es el electrolito, que en este caso ya no será solo uno, sino que serán 3 diferentes, lo cual nos permitirá tener una reacción más controlada y visualizar fácilmente qué es lo que está ocurriendo a nivel químico. Vamos a preparar los electrolitos uno por uno, ya que son extremadamente importantes para lo que viene más adelante.
Todos ellos corresponden a una mezcla de agua y alguna sal, las cuales tienen la cualidad de disociarse en diferentes iones, es decir, átomos o moléculas con una carga eléctrica definida, ya sea negativa o positiva. Para el contenedor con cobre usaremos sulfato de cobre, el cual al mezclarse con el agua se separan átomos de cobre con una carga positiva +2 y una molécula de sulfato con una carga negativa -2. Para el contenedor de zinc usaremos sulfato de zinc y la reacción será prácticamente igual que la del sulfato de cobre, solo que ahora tendremos átomos de zinc con una carga positiva +2. Finalmente, para el puente que conecta ambos contenedores, el cual por cierto posee dos tapones que dificultan la mezcla de los electrolitos, usaremos sal común, también conocida como cloruro de sodio, el cual al disolverse en agua genera iones de cloro con carga negativa -1 e iones de sodio con carga positiva +1. Y seguramente ahora se están preguntando qué significan exactamente esos números. Bueno, ya que estamos hablando a nivel atómico, se utiliza el valor de una carga conocida como referencia, la cual obviamente tenga sentido en una escala tan absurdamente pequeña, y esa carga es la de un electrón, la cual, por si querían saberlo, corresponde a -1.602176565 bla 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 por 10 elevado a la -19 coulomb, es decir, un valor inimaginablemente pequeño. Ahora que tenemos todos los elementos en orden, veamos qué es lo que ocurre cuando cerramos el circuito y hacemos que las placas de cobre y zinc entren en contacto. Los electrones comienzan a desplazarse desde el zinc hacia el cobre, generando una corriente eléctrica. Pero eso no es lo único que ocurre en la celda. De hecho, están ocurriendo varias cosas simultáneamente. Si analizamos solo el contenedor con la placa de zinc, lo que también es conocido como media celda, en algún lugar, un átomo de zinc que tenía una carga neutral perderá dos de sus electrones y ahora tendrá una carga positiva +2, es decir, se convertirá en un ion, que al igual que los otros, se disolverá en el agua, y por lo tanto, mientras más tiempo dure este proceso, más zinc sólido se disolverá en el agua. A este proceso, en el cual un elemento pierde sus electrones, se le conoce como oxidación, y además el elemento que se está oxidando será conocido como ánodo. Por otro lado, si nos vamos al contenedor con la placa de cobre, en algún lugar uno de los iones de cobre con carga +2 recibirá los dos electrones que liberó el zinc, pasará a convertirse en cobre con carga neutral y dejará de ser soluble en el agua, es decir, tomará una forma sólida al igual que el resto de la placa, por lo cual, mientras más tiempo ocurra este proceso, más iones de cobre tomarán una forma sólida y se depositarán en la placa inicial. A este proceso en el cual un elemento gana electrones se le conoce como reducción, y el elemento que se está reduciendo será conocido como cátodo. De esta forma, ya que hay un material que se está reduciendo y otro que se está oxidando de manera simultánea, estas reacciones se conocen en forma abreviada como reacción redox. Aunque si tuviéramos solo estos dos procesos ocurriendo, nos encontraríamos con un problema, y es que a medida que se va oxidando el zinc y reduciendo el cobre, se comienza a generar un desbalance de las cargas en los contenedores. El electrolito de sulfato de zinc será cada vez más positivo, y el electrolito de sulfato de cobre cada vez más negativo, lo cual comenzaría a frenar el desplazamiento de los electrones a través del cable, pues en algún punto la carga positiva en el electrolito de sulfato de zinc será lo suficientemente grande como para superar la capacidad de atraer electrones que tenía el cobre. Y aquí es donde entra el puente salino, pues los iones de cloro y sodio que se encontraban allí son capaces de desplazarse hacia cada contenedor para volver a balancear las cargas. En otras palabras, los iones de cloro de carga negativa se moverán hacia el contenedor con zinc, donde habían más cargas positivas, y los iones de sodio de carga positiva se moverán hacia el contenedor con cobre, donde habían más cargas negativas, manteniendo el equilibrio y permitiendo que los electrones sigan fluyendo de una manera controlada. Aunque hay un detalle del cual no hemos hablado. ¿Por qué los electrones se mueven desde el zinc hacia el cobre en primer lugar? Ya. Ese detalle de cuestión de que por qué los electrones se mueven o se mueven de un lugar para otro es debido a un fenómeno llamado también electronegatividad. Esto ya se le va a explicar un poquito más en lo que es en química. Y claro, hay cursos más o menos ya a nivel universitario, ni siquiera en secundaria, que se llama fisioquímica. Y justamente es las pilas que se le toma como tema referente a la físico-química. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una parte que se une a la física y la química, ¿ya? Porque como ven, que se tiene que recurrir a la química para poder explicar aquellos fenómenos que se están produciendo dentro de la pila y para poder así entender el por qué de repente se produce corriente eléctrica, ¿no?
Bueno, es para que tengan una idea, niños, ¿ya? Ahora me dicen, vamos a leer lo que dice su libro. Dice, las pilas y baterías que a diario las utilizamos son solo unas pequeñas muestras de una lista de productos que se emplean esta fuente de energía, ya que son objetos portátiles y no se descargan y no están en uso. Las pilas y baterías se utilizan para el funcionamiento de radios, linternas, relojes, tal como se explicó más o menos. Ya más o menos entendieron cómo fue la evolución más o menos de una pila. Cámaras fotográficas, calculadoras, juguetes, etc. ¿Qué es una batería? Acá lo define en su libro como un conjunto de pilas, pero vieron, la explicación hasta a veces lo da como algo que no lo distingue a la pila de la batería, lo dan por igual, ¿no? Pero bueno, nos acogemos de lo que dice su libro. Batería es un conjunto de pilas. ¿Qué es una pila? Es un dispositivo que genera electricidad, es decir, convierte la energía química en energía eléctrica. ¿Vieron? ¿No? ¿Qué es lo que se produce? ¿No? Se produce de que hay reacciones químicas del cobre, del zinc. En este caso vamos a tratar de hablar acerca de la pila, ¿no? Sirve para el funcionamiento de aparatos sencillos de poco consumo de energía. Las pilas más comunes son las pilas de zinc y carbón. Esas son las que utilizamos nosotros como para colocar el control remoto, para alguna linterna, etcétera, ¿no? También llamadas pilas secas. Componentes de una pila de zinc y carbón. El zinc es el recipiente que tiene la forma de pila y contiene el polo negativo o ánodo, ¿ya? El carbón, ¿ya? Es la varilla en el centro de la pila, es igual como funciona como en el cobre, ¿ya? Y contiene el polo positivo llamado también cátodo. Electrolito, este funciona como si fuera el llamado el puente salino. Es la pasta alrededor del carbón y cuando se gasta, la pila deja de funcionar, ¿ya? Hay que recordar que las pilas y las baterías contienen sustancias y cuando terminan su vida útil se convierten en residuos muy peligrosos. Es muy peligroso meter a la pila en el contenedor de basura. Es recomendable envolverlo en plástico y enterrarlo muy al fondo, porque es muy contaminante las pilas y la batería. ¿Ya? Por la salud, evidentemente. Por ello, es necesario reciclarlo adecuadamente. Una pila puede llegar, como dice acá en su libro, a contaminar más de 3.000 litros de agua. Ahora vamos a la pizarra para poder explicarle lo que acabo de decirle, pero de manera un poco más gráfica, ¿ya? Pilas y baterías. ¿Qué es una batería? Es un conjunto de pilas. Fíjate, en un lado se encuentra aquella parte que es con carga positiva, a la cual llamaremos cátodo. Y otra parte que tiene una parte negativa, a la cual llamaríamos ánodo. ¿Entendido? Otra cosa más. ¿Ya? Puedo repetir. Pilas y baterías. ¿Qué es una batería? Se define como un conjunto de pilas. Una pila está conformada por una parte que es el ánodo, que es el signo negativo, y otra parte que es el cátodo, que es el signo positivo, ¿ya? Pila, dispositivo que genera electricidad, ¿ya? Un dispositivo que genera electricidad, tal como lo hemos descubierto. ¿Y cuáles son los componentes de esta pila? Los componentes de esta pila, fíjate, ¿no? La envoltura en el centro se encuentra llamado carbón, algo que una sustancia que lo rodea de repente al carbón, que se llama, ese es el electrolito, el zinc, ¿ya? El zinc es la que forma la pila o ánodo. Es una pequeña, ¿qué le puedo decir? Una capa, una camiseta que lo envuelve a la pila, ¿ya? Es el polo negativo o ánodo. En el centro se encuentra una barra de carbón, ¿ya? Centro de la pila, de polo positivo o llamado cátodo. Y el electrolito, ya dije que es una pasta media así pegajosa alrededor del carbón. Si alguien de repente se ha atrevido a desarmar una pila, se habrá dado cuenta de estos componentes, ¿ya? A la pila de zinc o carbón también se llama pila seca, ¿ya? Pila seca. ¿Cómo se llama el dispositivo que genera electricidad? Se llama pila, ¿no? Pila nada más, ¿ya? Siguiente pregunta. La energía química de una pila se convierte en energía eléctrica, ¿ya? Energía eléctrica.
y sirve para generar electricidad. 3. Los componentes de una pila son, los componentes de una pila es el carbón, el electrolito y el zinc. Chicos, ahí están. Los componentes de una pila son el carbón, el electrolito y el zinc. Seguimos acá, chicos, ¿ya? ¿En qué tipo de residuos se convierten las pilas o baterías gastadas? Se convierten en residuos muy peligrosos, ¿ya? Residuos peligrosos, ¿ya? Muy contaminantes. Por eso le digo de que cuando se trata de pilas, se deben envolver en, en plástico, ¿ya? En bolsas y quizás enterrarlos, no mezclarlo con la basura y menos colocarlo en sitios donde llega agua, ¿ya? ¿Cuántos litros de agua puede contaminar una pila? Ahí lo dice en su libro, ¿ya? Alrededor de 3.000, si no me equivoco, ¿sí? 3.000 litros de agua, ¿ya? 3.000 litros de agua, ¿ya? Alrededor de 3.000 litros de agua. 7. La varilla central contiene el polo positivo, también llamado, al que es polo positivo se le llama cátodo, y al que es polo negativo se le llama ánodo, ¿ya? ¿Para qué sirven las pilas? Para el funcionamiento de aparatos sencillos, ¿ya? De aparatos sencillos. ¿Ya, chicos? Para el funcionamiento de aparatos sencillos. Al conjunto de pilas, ¿cómo se le llama? Al conjunto de pilas se le llama batería. ¿Ya? Al conjunto de pilas se le llama batería. Ahora vamos a escribir acá los componentes de la pila. El centro, ¿cómo se llama? Correcto, carbón. ¿Ya? La parte de acá es la pasta. También llamados, vamos a poner acá, son llamados electrolitos. ¿Ya? Son llamados electrolitos. Electrolitos. La parte de acá, acá lo ven como blanco, pero es en color plateado por ahí, ¿ya? Color plomo o gris, ¿ya? Ese es la placa de zinc, ¿ya? Este de carga positiva, este de la carga, no, perdón, este es el que, sí, pues, este es electronegativo y este es electropositivo el carbón, ¿ya? Bueno, chicos, terminando acá mi exposición con respecto a química desde Huanchaco, ¿ya? Me despido con el curso de física y sería hasta mañana el curso de química, ¿ya? Sin más que decir, nos vemos, cuídense mucho, ¿ya? Chau, chau.